En la tradición astrológica no existe una doctrina universal que asigne de manera oficial un chakra específico a cada signo del zodiaco. Sin embargo, dentro de las corrientes modernas que combinan astrología y espiritualidad, Tauro suele asociarse principalmente con el chakra raíz, sin dejar de mantener una profunda conexión con el chakra del corazón y el chakra de la garganta. Desde esta visión simbólica, Tauro representa la fuerza que une el espíritu con la materia, convirtiendo la energía invisible del universo en una realidad sólida, estable y duradera. La energía taurina nace con la misión de construir, preservar y dar forma a aquello que posee verdadero valor. Gobernado por Venus y perteneciente al elemento tierra, Tauro encuentra en el chakra raíz el fundamento de toda su existencia. Este centro energético simboliza la supervivencia, la seguridad, la estabilidad, la confianza en la vida y el vínculo con la naturaleza. Cuando este chakra vibra en armonía, la fuerza de Tauro se convierte en una montaña imposible de mover. Ninguna tormenta emocional logra derribar una voluntad que ha aprendido a echar raíces profundas en la tierra. La energía del chakra raíz impulsa a Tauro a desarrollar paciencia, disciplina y resistencia. Mientras otros signos buscan resultados inmediatos, Tauro comprende que las obras destinadas a perdurar requieren tiempo. Cada dificultad fortalece sus cimientos y cada desafío amplía la profundidad de sus raíces. Por ello, los grandes cambios no suelen producirse mediante impulsos repentinos, sino gracias a una perseverancia silenciosa que transforma poco a poco el destino. Cuando este centro energético pierde equilibrio, la misma fortaleza puede transformarse en rigidez. El miedo a perder la estabilidad puede generar resistencia frente a cualquier cambio, apego excesivo a las posesiones materiales o dificultad para abandonar relaciones y situaciones que ya han cumplido su propósito. En esta interpretación espiritual, el aprendizaje consiste en comprender que la verdadera seguridad no depende únicamente de lo externo, sino también de la fortaleza interior que permanece incluso cuando todo alrededor cambia. La influencia de Venus establece además un poderoso vínculo entre Tauro y el chakra del corazón. Este centro representa la capacidad de amar, de cuidar, de proteger y de encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. El amor taurino rara vez es superficial. Tiende a expresarse mediante hechos concretos, lealtad constante, protección silenciosa y una presencia firme que transmite paz. La energía del corazón convierte la sensibilidad venusina en una fuente inagotable de afecto que busca crear armonía en cada espacio donde habita. Cuando el chakra del corazón se encuentra plenamente abierto, Tauro descubre que su verdadera riqueza nunca ha sido únicamente material. Comprende que la abundancia más profunda nace de la capacidad de compartir, de construir vínculos auténticos y de ofrecer estabilidad emocional a quienes forman parte de su camino. Su fortaleza deja entonces de ser únicamente física o económica para convertirse también en refugio espiritual para otros. La garganta constituye otro centro energético estrechamente relacionado con Tauro debido a la correspondencia astrológica tradicional entre este signo y la zona del cuello. El chakra de la garganta representa la expresión de la verdad, la comunicación sincera y el poder creador de la palabra. La voz de Tauro suele transmitir serenidad, autoridad y convicción. No necesita elevar el volumen para hacerse escuchar, porque la firmeza de sus palabras proviene de la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Cuando este chakra funciona de manera equilibrada, Tauro expresa sus ideas con claridad, inspira confianza y comunica desde la autenticidad. Sin embargo, cuando se bloquea, pueden aparecer largos silencios, dificultad para expresar emociones o tendencia a guardar resentimientos durante demasiado tiempo. En la interpretación espiritual, aprender a liberar aquello que permanece oculto permite que la energía vuelva a fluir con naturalidad y fortalezca tanto las relaciones como el crecimiento personal. Existe además una lectura simbólica según la cual el despertar espiritual de Tauro consiste en elevar progresivamente la energía desde el chakra raíz hacia los centros superiores. Primero aprende a dominar el mundo material, luego descubre el valor del amor incondicional, más tarde encuentra su propia voz y finalmente comprende que toda verdadera abundancia nace de la unión entre la estabilidad terrestre y la conciencia espiritual. Este recorrido convierte a Tauro en un auténtico constructor de realidades. Cada chakra representa un peldaño en una ascensión interior donde la materia deja de ser un fin para convertirse en un instrumento del espíritu. La paciencia deja de ser simple espera y se transforma en sabiduría. La fuerza deja de ser únicamente resistencia para convertirse en protección. El silencio deja de ser aislamiento para convertirse en reflexión consciente. Desde esta perspectiva astrológica y simbólica, los chakras de Tauro revelan un camino de transformación constante.
El signo del Toro no busca escapar del mundo físico, sino santificarlo mediante la constancia, la belleza y la creación. Su misión consiste en demostrar que la auténtica evolución espiritual no siempre ocurre en medio del movimiento frenético. A veces nace en la calma, en la perseverancia, en el trabajo paciente y en la firme decisión de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando el universo entero parece empujar en dirección contraria. Así, la energía taurina termina comprendiendo que el mayor poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominar las propias raíces, abrir el corazón sin perder la fortaleza, expresar la verdad con serenidad y permitir que cada paso dado sobre la tierra refleje la inmensa luz que habita en el interior. En esa unión entre cuerpo, alma y espíritu, Tauro encuentra su auténtico propósito, convertirse en un pilar de equilibrio capaz de sostener tanto sus propios sueños como los de quienes encuentran refugio bajo la inmensa fortaleza de su energía. Más allá de la relación simbólica entre Tauro y los principales centros energéticos, existe una dimensión menos explorada que habla del ritmo con el que la energía despierta en este signo. Mientras otras fuerzas zodiacales experimentan despertares súbitos, la energía taurina avanza como el crecimiento de un árbol milenario. Cada experiencia, cada desafío y cada victoria alimentan un proceso de expansión silenciosa que fortalece todos los chakras de manera gradual. Nada ocurre por accidente. La evolución de Tauro se asemeja al lento trabajo de la naturaleza, donde la transformación más profunda sucede lejos de las miradas y solo se hace evidente cuando el cambio ya resulta irreversible. En esta visión astrológica, la energía que asciende por los chakras de Tauro nunca pierde el contacto con la Tierra. Incluso cuando alcanza estados elevados de conciencia, permanece conectada con la realidad material. Esa capacidad convierte a Tauro en un canal entre dos mundos, el espiritual y el físico. Las intuiciones no quedan suspendidas en el plano de las ideas, sino que encuentran la manera de manifestarse mediante acciones concretas, proyectos sólidos y decisiones capaces de transformar el entorno. También se dice que Tauro posee una extraordinaria capacidad para almacenar energía vital. Así como la Tierra conserva las semillas durante el invierno hasta que llega el momento adecuado para florecer, este signo resguarda recursos físicos, emocionales y espirituales durante largos periodos. Desde el exterior puede parecer inmóvil, pero en su interior se está produciendo una acumulación constante de fuerza. Cuando finalmente llega el instante de actuar, toda esa energía contenida se libera con una intensidad difícil de detener. Esta reserva energética explica por qué Tauro suele recuperarse de las grandes adversidades con una fortaleza sorprendente. Los golpes de la vida pueden doblar momentáneamente su voluntad, pero rara vez consiguen quebrarla. Cada obstáculo activa una respuesta profunda de sus centros energéticos, fortaleciendo aquello que parecía debilitado. Donde otros encuentran el final, Tauro encuentra el inicio de una reconstrucción todavía más firme. Existe además una estrecha relación simbólica entre los chakras taurinos y los ciclos naturales. La luna, las estaciones, el crecimiento de las plantas y el movimiento constante de la naturaleza reflejan el modo en que este signo comprende la existencia. Tauro no fuerza el florecimiento antes de tiempo ni intenta acelerar aquello que necesita madurar. Sus chakras aprenden a sincronizarse con los ritmos universales, comprendiendo que toda evolución auténtica requiere paciencia, observación y confianza en los procesos invisibles. Cuando la energía interior alcanza un equilibrio profundo, aparece una cualidad muy característica, una presencia que transmite serenidad sin necesidad de palabras. Algunas personas irradian autoridad mediante el poder o el conocimiento. Tauro suele hacerlo mediante la estabilidad de su campo energético. Su calma influye en quienes lo rodean, disminuyendo la agitación y recordando, de forma casi instintiva, que siempre existe un punto de equilibrio incluso en medio del caos. Desde una perspectiva espiritual, también se considera que Tauro desarrolla una sensibilidad especial hacia la energía de los lugares. Espacios naturales, bosques, montañas, jardines o campos abiertos actúan como verdaderos santuarios donde sus chakras recuperan vitalidad. La conexión con la Tierra fortalece su centro energético principal y restaura el flujo que las preocupaciones cotidianas pueden haber debilitado. Por eso, la naturaleza no representa únicamente un escenario agradable, sino una fuente permanente de renovación espiritual. A medida que Tauro madura, descubre que el verdadero dominio sobre la energía no consiste en acumular poder, sino en administrarlo con sabiduría. Aprende a distinguir cuándo debe mantenerse firme y cuándo resulta necesario flexibilizar sus convicciones. Esa comprensión evita que la fortaleza se convierta en obstinación y permite que la energía fluya con mayor libertad entre todos los centros espirituales.
Entonces surge una versión más elevada del signo, un ser capaz de sostener enormes responsabilidades sin perder la paz interior, de construir sin destruir, de proteger sin controlar y de avanzar sin renunciar a sus valores esenciales. En ese estado, los chakras funcionan como un único sistema perfectamente armonizado, donde la fuerza de la Tierra, la belleza de Venus y la perseverancia del Toro se unen para formar una presencia casi inquebrantable. La auténtica grandeza de Tauro no reside únicamente en resistir el paso del tiempo, sino en utilizar cada experiencia como un impulso para elevar su conciencia. Así, cada desafío fortalece sus raíces, cada aprendizaje expande su corazón y cada conquista ilumina su voz, hasta convertir toda su existencia en una manifestación de equilibrio, firmeza y evolución constante. Existe una interpretación espiritual que sostiene que la evolución de los chakras de Tauro no sigue una línea recta, sino un movimiento en espiral. Cada etapa de la vida lleva al signo a reencontrarse con las mismas lecciones, pero desde un nivel superior de conciencia. Aquello que en el pasado parecía un obstáculo termina revelándose como una prueba destinada a fortalecer la circulación de la energía interior. De este modo, ninguna experiencia queda desperdiciada. Cada caída amplía la sabiduría, cada pérdida fortalece la voluntad y cada victoria consolida un equilibrio más profundo entre el mundo material y el espiritual. Dentro de esta perspectiva astrológica, Tauro posee una capacidad singular para convertir la energía densa en fuerza creadora. Allí donde predominan el miedo, la incertidumbre o el desgaste emocional, el espíritu taurino trabaja como un alquimista silencioso. Sus chakras actúan como un sistema de transformación que no rechaza las dificultades, sino que las absorbe para convertirlas en determinación, paciencia y resistencia. Es una energía que no huye de la oscuridad, porque comprende que incluso la tierra más fértil necesita pasar por largos periodos de aparente inmovilidad antes de ofrecer sus frutos. También se atribuye a Tauro una poderosa resonancia con la memoria energética. Cada experiencia significativa deja una huella en sus centros espirituales, permitiéndole desarrollar una intuición basada en todo lo vivido. No se trata únicamente de recordar acontecimientos, sino de conservar la esencia de cada aprendizaje. Por ello, cuando enfrenta situaciones similares, su energía responde con una madurez que parece surgir de una sabiduría ancestral, como si cada paso dado por sus antepasados espirituales continuara fortaleciéndolo desde planos invisibles. Esta memoria energética convierte a Tauro en un auténtico guardián de los ciclos. Comprende que toda construcción sólida necesita respetar el tiempo, que toda herida necesita atravesar su proceso de cicatrización y que toda transformación auténtica comienza mucho antes de hacerse visible. Sus chakras aprenden a confiar en los procesos ocultos, desarrollando una serenidad que no depende de los resultados inmediatos, sino de la certeza interior de que todo florece cuando alcanza su momento perfecto. En muchas corrientes esotéricas se afirma que la vibración de Tauro se fortalece cuando existe coherencia absoluta entre pensamiento, emoción y acción. Cuando estas tres fuerzas avanzan en una misma dirección, los chakras dejan de dispersar energía en conflictos internos y comienzan a irradiar una frecuencia estable, capaz de atraer oportunidades, relaciones sólidas y circunstancias favorables. La verdadera abundancia no surge únicamente del esfuerzo físico, sino de esa alineación profunda entre la voluntad del alma y las decisiones cotidianas. La conexión de Tauro con los sentidos también adquiere un significado espiritual. Cada experiencia sensorial puede convertirse en un acto de conciencia cuando se vive plenamente. El sonido del viento, la textura de la tierra, el aroma de un bosque o el silencio de una montaña dejan de ser simples estímulos para transformarse en puertas que alimentan el equilibrio de sus centros energéticos. En esa capacidad para encontrar lo extraordinario dentro de lo aparentemente sencillo reside una de las mayores fortalezas del signo. Otra faceta poco explorada es la influencia del silencio sobre los chakras taurinos. Para Tauro, el silencio no representa vacío ni aislamiento. Constituye un espacio donde la energía recupera su orden natural. Es en esos momentos de calma cuando la mente deja de dispersarse y los centros energéticos vuelven a sincronizarse con el pulso constante de la naturaleza. Mientras otros buscan respuestas en el ruido del mundo, Tauro suele encontrarlas en la quietud que permite escuchar la voz más profunda de su propia esencia. Con el paso de los años, esta armonización interior despierta una autoridad difícil de explicar únicamente mediante el carácter. La presencia de Tauro comienza a transmitir estabilidad incluso antes de pronunciar una sola palabra. Sus chakras proyectan una sensación de refugio, de permanencia y de confianza que inspira a quienes atraviesan tiempos inciertos.
No necesita demostrar constantemente su fortaleza, porque ésta se manifiesta de forma natural en cada decisión, en cada gesto y en cada paso firme que da sobre su camino. Así, la evolución energética de Tauro alcanza una dimensión casi legendaria. La fuerza deja de ser solamente resistencia física para convertirse en una expresión consciente del alma. Cada chakra funciona como un pilar de un antiguo templo interior donde la paciencia vence a la impaciencia, la serenidad domina al miedo y la perseverancia transforma los sueños más difíciles en realidades capaces de desafiar el paso del tiempo. En ese equilibrio entre la tierra y el espíritu, Tauro encuentra un poder silencioso que no necesita imponerse, porque su sola existencia termina convirtiéndose en una demostración de estabilidad, nobleza y grandeza. En algunas corrientes de astrología esotérica se considera que los chakras de Tauro no solo reciben energía del cosmos, sino que funcionan como auténticos anclajes capaces de estabilizar las fuerzas celestes en el plano material. Mientras otros signos canalizan el impulso de iniciar, explorar o transformar, Tauro posee la singular capacidad de consolidar. Sus centros energéticos actúan como pilares que permiten que una inspiración, una visión o un propósito espiritual dejen de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una realidad tangible. Esa facultad convierte a Tauro en el gran arquitecto de la energía consciente. Esta capacidad de anclaje también explica por qué las grandes pruebas de este signo suelen estar relacionadas con la administración de su propia fuerza vital. Cuando entrega demasiada energía a causas, personas o proyectos que no corresponden a su verdadero propósito, sus chakras comienzan a perder armonía. No porque la energía desaparezca, sino porque deja de circular de forma equilibrada. Desde una perspectiva simbólica, el aprendizaje consiste en comprender que proteger la propia energía no es un acto de egoísmo, sino una expresión de sabiduría espiritual. Otro aspecto poco desarrollado es la influencia del tiempo sobre la vibración energética taurina. Para Tauro, el tiempo no representa un enemigo que deba vencerse, sino un aliado que fortalece cada uno de sus centros espirituales. Mientras otras energías pueden desgastarse por la prisa o la ansiedad, la esencia taurina adquiere profundidad con cada experiencia vivida. Sus chakras maduran como las antiguas montañas, que permanecen firmes durante siglos mientras contemplan el paso de innumerables estaciones. Esa permanencia simboliza una fuerza interior que no depende de las circunstancias cambiantes, sino de la conexión constante con su esencia. Existe además la idea de que Tauro desarrolla una sensibilidad especial hacia la vibración de la abundancia. No se trata únicamente de riqueza material, sino de la capacidad de reconocer que el universo es una fuente inagotable de posibilidades cuando existe armonía entre pensamiento, emoción y acción. Sus chakras aprenden a percibir la prosperidad como una frecuencia que se construye mediante la gratitud, la constancia y la creación paciente. Cuanto más equilibrada se encuentra su energía, más fácilmente atrae oportunidades capaces de sostener un crecimiento duradero. La respiración también adquiere un profundo significado simbólico dentro del recorrido espiritual taurino. Cada inspiración representa la recepción de la energía universal, mientras cada exhalación simboliza la liberación de viejas cargas que impiden avanzar. En este proceso continuo, los chakras se purifican lentamente, permitiendo que la energía vital circule con mayor claridad desde la base de la columna hasta los centros superiores. La fortaleza de Tauro no nace únicamente de lo que acumula, sino también de aquello que aprende a dejar atrás cuando ya no contribuye a su evolución. En un plano más profundo, algunos enfoques espirituales describen a Tauro como un guardián del equilibrio entre la fuerza y la serenidad. Sus chakras contienen una enorme reserva de poder, pero rara vez se manifiesta de manera impulsiva. Es comparable a la energía contenida en el interior de una montaña o en las raíces de un bosque centenario, inmensa, silenciosa y siempre disponible cuando llega el momento oportuno. Esta contención consciente evita el desgaste innecesario y permite que cada acción posea una intensidad extraordinaria cuando finalmente se pone en movimiento. La relación entre Tauro y los minerales también ocupa un lugar relevante en muchas interpretaciones simbólicas. Así como los cristales requieren enormes periodos de presión y tiempo para adquirir su forma perfecta, los centros energéticos de Tauro evolucionan mediante procesos lentos de refinamiento interior. Cada dificultad añade una nueva capa de fortaleza, cada sacrificio incrementa la claridad de su propósito y cada experiencia vivida pule aspectos de su carácter hasta revelar una estructura espiritual sólida y luminosa. Cuando todos estos procesos alcanzan un estado de armonía, la presencia taurina transmite una sensación de estabilidad que influye incluso en el ambiente que la rodea. Sus chakras proyectan una energía de confianza que invita a construir en lugar de destruir, a perseverar en lugar de rendirse y a mantener la calma cuando todo parece desmoronarse.
Esa influencia silenciosa no necesita reconocimiento, porque actúa de manera natural, como la gravedad que sostiene al mundo sin reclamar protagonismo. Desde esta visión astrológica, el recorrido espiritual de Tauro culmina comprendiendo que el verdadero poder no consiste en resistir por orgullo, sino en permanecer firme por convicción. Cada chakra se convierte entonces en una columna de un templo interior levantado con paciencia, disciplina y fidelidad a los propios valores. Allí, la energía deja de oscilar entre el miedo y el deseo para transformarse en una fuerza estable que avanza con la certeza de que las obras más grandiosas del universo nunca fueron fruto de la prisa, sino de una voluntad inquebrantable capaz de permanecer firme hasta convertir los sueños en legado. En la dimensión simbólica de la astrología espiritual, también se considera que Tauro desarrolla una relación única con la frecuencia de la resonancia. Cada chakra no solo emite energía, sino que responde de manera especial a las vibraciones que lo rodean. Por ello, este signo suele percibir con gran intensidad la armonía o el desequilibrio de personas, lugares y situaciones, aunque no siempre lo exprese con palabras. Su cuerpo y su campo energético actúan como un instrumento afinado que reconoce cuando una energía favorece su crecimiento y cuando amenaza con debilitar sus cimientos interiores. Esta capacidad convierte a Tauro en un seleccionador natural de energías. A medida que madura espiritualmente, aprende a comprender que no toda batalla merece ser librada ni toda oportunidad debe ser aceptada. Sus chakras comienzan a responder con mayor fuerza a aquello que vibra en la misma frecuencia que sus valores más profundos. En consecuencia, la energía deja de dispersarse en conflictos innecesarios y se concentra en objetivos capaces de dejar una huella duradera. Existe además una interpretación según la cual los chakras de Tauro poseen una extraordinaria capacidad de regeneración después de largos periodos de desgaste. Así como la Tierra recupera lentamente su fertilidad tras las tormentas, la energía taurina encuentra caminos para reconstruirse incluso cuando parece haber llegado al límite. No se trata de una recuperación inmediata, sino de una restauración profunda que fortalece cada centro energético. Después de atravesar grandes desafíos, Tauro no vuelve a ser el mismo, emerge con raíces más profundas, mayor claridad y una fortaleza espiritual que difícilmente puede ser quebrantada por pruebas similares. Otro aspecto poco explorado es la relación entre la voluntad y el flujo energético. En Tauro, la voluntad no suele manifestarse como un impulso explosivo, sino como una corriente constante que atraviesa todos los chakras. Esa continuidad genera una fuerza excepcional para sostener proyectos, proteger ideales y mantener el rumbo cuando otros abandonan. Cada decisión reafirmada fortalece la circulación energética, creando una sensación de coherencia que alimenta tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Desde una perspectiva esotérica, también se afirma que Tauro posee un talento especial para transformar los espacios que habita. Su energía no permanece limitada a su propio cuerpo, sino que impregna el entorno con una vibración de estabilidad. Allí donde existe caos, comienza a surgir orden. Donde predomina la incertidumbre, aparece la sensación de seguridad. Es como si sus chakras irradiaran una frecuencia capaz de recordar a todo lo que le rodea cuál es su centro de gravedad. La paciencia, considerada una de las mayores virtudes taurinas, adquiere además un significado energético muy profundo. No representa una espera pasiva, sino un proceso consciente de acumulación de poder interior. Cada instante de perseverancia fortalece los canales por donde circula la energía vital, permitiendo que los chakras desarrollen una resistencia extraordinaria frente a las tensiones externas. Mientras la impaciencia fragmenta la energía, la paciencia la concentra y la convierte en una fuerza de enorme alcance. Algunas tradiciones espirituales sostienen que Tauro experimenta sus mayores expansiones energéticas después de atravesar largos periodos de silencio interior. Es precisamente cuando parece que nada cambia en el exterior cuando los chakras realizan su trabajo más intenso. Bajo la superficie se reorganizan antiguas emociones, se fortalecen nuevas convicciones y se libera espacio para recibir una vibración más elevada. Cuando finalmente llega el momento de actuar, la transformación sorprende incluso a quienes observaban aquel aparente periodo de inmovilidad. También se atribuye a Tauro una estrecha conexión con la energía de la gratitud. Este estado emocional, lejos de entenderse únicamente como una actitud positiva, se interpreta como una frecuencia capaz de armonizar todos los centros energéticos. Al reconocer el valor de lo construido, de los vínculos auténticos y de las experiencias vividas, la energía deja de enfocarse en la carencia y comienza a expandirse hacia nuevas posibilidades. La abundancia se convierte entonces en una consecuencia natural del equilibrio interior.
En el nivel más elevado de su evolución, Tauro comprende que sus chakras no existen únicamente para fortalecer su propio camino. También están destinados a sostener, inspirar y aportar estabilidad a quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Su presencia se convierte en un punto de apoyo, en una roca firme sobre la que otros pueden recuperar el equilibrio sin perder de vista su propia fortaleza. Así, el recorrido espiritual de Tauro revela que el verdadero despertar energético no consiste en buscar poderes extraordinarios, sino en perfeccionar los dones que siempre han habitado en su esencia. Cada chakra representa una puerta hacia una versión más consciente de sí mismo, donde la firmeza convive con la sensibilidad, la paciencia con la determinación y la serenidad con un poder silencioso que crece con el paso del tiempo hasta convertirse en una fuerza tan estable como la propia tierra sobre la que se levanta su destino. Desde una perspectiva astrológica y simbólica, también puede entenderse que los chakras de Tauro funcionan como un sistema de guardianes de la integridad interior. Cada centro energético protege un aspecto esencial de su naturaleza, evitando que las presiones externas alteren aquello que constituye su verdadera esencia. Esta protección no se expresa mediante barreras infranqueables, sino a través de una fortaleza serena que permite distinguir entre lo que nutre el alma y aquello que solo consume energía. Cuanto mayor es la armonía entre los chakras, más difícil resulta que las influencias negativas desvíen a Tauro del camino que ha venido a recorrer. En muchas interpretaciones esotéricas se sostiene que la energía taurina posee una afinidad especial con el concepto de permanencia. Mientras otros signos se encuentran su evolución en el cambio constante, Tauro descubre que ciertos valores deben permanecer inalterables para que la transformación tenga un fundamento sólido. Sus chakras aprenden a reconocer esa diferencia. No todo debe conservarse, pero tampoco todo necesita ser reemplazado. La verdadera sabiduría consiste en saber qué raíces merecen seguir alimentando el árbol y cuáles deben desprenderse para permitir un crecimiento más pleno. Esta capacidad de discernimiento fortalece un aspecto menos conocido de la energía taurina, la constancia vibracional. Incluso cuando las emociones fluctúan o las circunstancias se vuelven inciertas, existe en su interior una frecuencia estable que continúa sosteniendo el equilibrio de sus centros energéticos. Es como una llama protegida del viento que nunca llega a extinguirse. Esa continuidad explica por qué Tauro suele recuperar la confianza después de las dificultades con mayor rapidez de lo que aparenta, pues siempre conserva un núcleo de energía intacto desde el cual puede reconstruirse. Otro aspecto profundamente simbólico es la relación entre los chakras y el sentido del propósito. En Tauro, cada experiencia significativa fortalece la percepción de que la vida no está formada por acontecimientos aislados, sino por una sucesión de aprendizajes conectados entre sí. Cuando esta comprensión madura, los centros energéticos dejan de reaccionar únicamente ante las circunstancias inmediatas y comienzan a responder a una visión mucho más amplia del destino. La paciencia deja entonces de ser una virtud adquirida para convertirse en una consecuencia natural de quien comprende que las grandes obras requieren largos ciclos de preparación. La tradición espiritual también atribuye a Tauro una extraordinaria capacidad para conservar la energía de los compromisos auténticos. Cuando este signo entrega su palabra desde la sinceridad, sus chakras generan una vibración de fidelidad difícil de quebrantar. Esa energía fortalece no solo las relaciones personales, sino también la conexión con sus ideales, proyectos y aspiraciones. La lealtad deja de ser únicamente una cualidad emocional para convertirse en una expresión directa del equilibrio energético. Existe igualmente una dimensión relacionada con la fortaleza silenciosa. Los chakras de Tauro no buscan llamar la atención mediante manifestaciones espectaculares. Su poder reside precisamente en la estabilidad con la que sostienen cada desafío. Mientras otras energías pueden agotarse intentando demostrar su fuerza, Tauro la preserva hasta el instante preciso. Esa reserva consciente le permite afrontar las pruebas más exigentes sin perder el control sobre sí mismo, convirtiendo la serenidad en una de sus mayores fuentes de poder. Algunas corrientes consideran que la energía taurina mantiene una estrecha relación con la vibración de la confianza universal. A medida que los chakras se armonizan, desaparece la necesidad de controlar cada detalle del camino. Surge una certeza profunda de que el esfuerzo constante, unido a la fidelidad hacia los propios valores, termina encontrando siempre una recompensa acorde con la energía sembrada. Esta confianza no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada tras innumerables ciclos de crecimiento y superación. La conexión entre Tauro y la naturaleza también alcanza una dimensión más elevada cuando se interpreta que cada paisaje representa un reflejo de sus propios centros energéticos. La firmeza de las montañas recuerda la estabilidad del chakra raíz,
la fertilidad de los valles simboliza la abundancia del corazón, el murmullo de los ríos evoca la circulación constante de la energía vital, y el horizonte abierto representa la expansión de la conciencia cuando todos los centros trabajan en perfecta armonía. Contemplar estos símbolos fortalece su mundo interior y le recuerda que forma parte de un orden mucho más amplio que trasciende el tiempo. En el punto culminante de su evolución espiritual, Tauro comprende que el auténtico equilibrio de los chakras no consiste únicamente en recibir energía, sino en convertirse en una fuente de ella. Su presencia inspira calma, su perseverancia despierta confianza y su ejemplo demuestra que la verdadera fortaleza jamás necesita imponerse. Es la fuerza tranquila de quien ha aprendido a sostener su luz incluso durante las noches más largas, la voluntad inquebrantable de quien convierte cada dificultad en un nuevo cimiento y la conciencia serena de quien entiende que el mayor poder del universo no siempre ruge como una tormenta, en ocasiones florece en silencio, con la firmeza inmutable de la tierra que sostiene toda forma de vida. Desde una interpretación astrológica de carácter simbólico, también puede contemplarse que el recorrido de los chakras de Tauro refleja un proceso de maestría sobre los 5 elementos de la experiencia humana: el cuerpo, la emoción, la mente, el propósito y la conciencia. Aunque este signo pertenece al elemento tierra, su verdadera evolución consiste en aprender a armonizar todas esas dimensiones sin perder la estabilidad que lo caracteriza. Cada chakra representa un puente entre esos planos, permitiendo que la energía ascienda sin romper nunca el vínculo con la realidad. Esa capacidad de integrar lo espiritual con lo tangible constituye una de las expresiones más elevadas del potencial taurino. En este camino interior, Tauro descubre que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en resistir, sino en permanecer receptivo sin dejar de ser firme. Los chakras dejan de funcionar como simples depósitos de energía para convertirse en centros de discernimiento. Cada experiencia que llega a su vida es filtrada por una conciencia cada vez más madura, capaz de distinguir aquello que fortalece su evolución de aquello que solo genera desgaste. Esta selección energética hace que, con el paso del tiempo, la esencia taurina se vuelva más luminosa, más estable y mucho más difícil de alterar por influencias pasajeras. Existe también una dimensión poco explorada relacionada con la vibración de la coherencia. En muchas tradiciones espirituales se afirma que cuando los pensamientos, las emociones y las acciones mantienen una perfecta alineación, los chakras comienzan a emitir una frecuencia de enorme intensidad. En Tauro, esa coherencia representa uno de los mayores tesoros de su evolución. No necesita aparentar una identidad distinta para adaptarse a las circunstancias, porque encuentra su poder precisamente en la fidelidad hacia aquello que considera verdadero. Esa autenticidad fortalece su campo energético y le permite avanzar con una seguridad que nace desde lo más profundo de su ser. Otro aspecto simbólico es la manera en que Tauro transforma la presión en estabilidad. Así como el interior de la Tierra utiliza inmensas fuerzas para formar minerales y cristales de extraordinaria belleza, los desafíos vitales ejercen una presión espiritual que fortalece gradualmente cada uno de sus centros energéticos. Lo que inicialmente parece una carga termina revelándose como un proceso de refinamiento. Las dificultades no destruyen su esencia, eliminan aquello que ya no resulta necesario y dejan al descubierto una estructura interior mucho más resistente. En este proceso, la confianza adquiere un significado trascendental. No se trata de confiar únicamente en las circunstancias favorables, sino en la propia capacidad para permanecer firme incluso cuando el horizonte parece incierto. Esa confianza fortalece especialmente el flujo entre el chakra raíz y los centros superiores, creando una corriente continua donde la estabilidad material y la expansión espiritual dejan de verse como fuerzas opuestas. Tauro comprende entonces que ambos aspectos pueden crecer de manera simultánea cuando existe equilibrio interior. La tradición simbólica también relaciona a Tauro con la energía de la preservación. Sus chakras no solo impulsan el crecimiento, sino que protegen aquello que posee un valor auténtico. Esta cualidad convierte al signo en un guardián de conocimientos, tradiciones, vínculos y principios que resisten el paso del tiempo. Sin embargo, la verdadera evolución consiste en comprender que preservar no significa inmovilizar. Los centros energéticos aprenden a conservar la esencia mientras permiten que las formas evolucionen. Así, la estabilidad deja de ser sinónimo de inmovilidad y se transforma en una base firme sobre la cual puede construirse un futuro más amplio. A medida que la conciencia taurina se expande, también lo hace su capacidad para irradiar serenidad. Cada chakra comienza a vibrar de manera tan armónica que la paz interior deja de ser una experiencia exclusivamente personal. Su presencia influye en el ambiente, inspira confianza y transmite la sensación de que incluso las situaciones más difíciles pueden afrontarse con dignidad y equilibrio.
Esa irradiación silenciosa constituye una de las formas más elevadas de liderazgo espiritual, porque nace del ejemplo y no de la imposición. En algunas corrientes esotéricas se afirma que el mayor despertar de Tauro ocurre cuando comprende que la energía no debe utilizarse únicamente para alcanzar metas individuales. En ese momento, los chakras amplían su función y comienzan a convertirse en instrumentos de servicio, protección y construcción colectiva. La fuerza física se transforma en apoyo, la estabilidad emocional en refugio y la perseverancia en inspiración para quienes buscan un camino sólido en medio de la incertidumbre. Cuando esta etapa culmina, la energía taurina adquiere una dimensión casi legendaria. La Tierra deja de representar únicamente el lugar donde camina y se convierte en el símbolo de una conciencia capaz de sostener vida, esperanza y renovación. Cada chakra actúa como una columna de un antiguo santuario interior donde la paciencia ha vencido a la impaciencia, la constancia ha superado al desánimo y la fidelidad a los propios valores ha terminado construyendo una fortaleza espiritual que ninguna tormenta puede derribar. En esa unión perfecta entre la materia y el espíritu, Tauro descubre que su mayor poder no consiste en conquistar el mundo, sino en convertirse en un fundamento firme sobre el que puedan levantarse los sueños destinados a perdurar a través del tiempo. Dentro de la astrología de orientación esotérica también puede interpretarse que el viaje energético de Tauro alcanza una nueva dimensión cuando los chakras comienzan a actuar como un solo organismo. Ya no funcionan como centros aislados, sino como una corriente continua donde la fuerza de uno alimenta al siguiente. El arraigo del chakra raíz sostiene la apertura del corazón, la serenidad del corazón fortalece la verdad expresada por la garganta, y esa verdad permite que los centros superiores desarrollen una percepción más clara del propósito del alma. La energía deja entonces de ascender con esfuerzo y comienza a fluir con naturalidad, como un río que ha encontrado finalmente su cauce. Esta armonización simboliza el paso de la supervivencia a la trascendencia. Tauro comprende que asegurar la estabilidad material es importante, pero descubre que la auténtica abundancia aparece cuando cada logro posee un significado profundo. Los chakras empiezan a responder no solo al deseo de construir, sino también a la necesidad de dejar una huella que beneficie a las generaciones futuras. El trabajo cotidiano se convierte en una expresión del espíritu y cada acción realizada con integridad fortalece la luz que habita en su interior. Otra dimensión poco explorada es la relación entre los chakras taurinos y la fortaleza del carácter frente a la adversidad prolongada. Existen pruebas que no se resuelven mediante actos heroicos instantáneos, sino a través de una resistencia constante durante meses o incluso años. Es precisamente en esas etapas donde la energía de Tauro revela toda su magnitud. Cada desafío sostenido fortalece la conexión entre sus centros energéticos, enseñándole que el verdadero poder no siempre consiste en avanzar con rapidez, sino en mantener el rumbo cuando todo invita a abandonarlo. Desde una perspectiva simbólica, también se considera que Tauro desarrolla una capacidad excepcional para estabilizar sus emociones sin reprimirlas. Sus chakras aprenden que sentir intensidad no implica perder el equilibrio. La serenidad no nace de la ausencia de emociones, sino del dominio consciente sobre ellas. De este modo, la ira puede transformarse en determinación, la tristeza en comprensión, el miedo en prudencia y la alegría en gratitud. Ninguna emoción necesita convertirse en enemiga cuando la energía interior ha aprendido a canalizarla con sabiduría. Existe además una estrecha relación entre la energía taurina y el concepto de legado espiritual. Cada experiencia superada fortalece los chakras como si fueran antiguas columnas de piedra capaces de resistir el paso de innumerables estaciones. Esa fortaleza no beneficia únicamente al presente, sino que construye una herencia invisible formada por valores, enseñanzas y ejemplos que continúan inspirando mucho después de que las circunstancias hayan cambiado. Tauro entiende que la mayor riqueza consiste en crear algo cuya influencia permanezca viva más allá del tiempo. En algunas corrientes espirituales se sostiene que la vibración de Tauro alcanza uno de sus niveles más elevados cuando desaparece el conflicto entre el deber y el deseo. Los chakras encuentran entonces una alineación completa porque aquello que el alma anhela coincide con aquello que la conciencia considera correcto. Esta unión genera una enorme sensación de paz interior. La energía deja de dividirse entre caminos opuestos y comienza a concentrarse en una única dirección, multiplicando la fuerza disponible para materializar los objetivos más elevados. También se atribuye a Tauro una especial capacidad para transmitir seguridad mediante su sola presencia. Cuando sus chakras vibran en equilibrio, las personas perciben una estabilidad difícil de explicar racionalmente. No se trata únicamente de confianza personal, sino de una energía que invita a reducir la ansiedad y recuperar la calma.
Esa influencia convierte al signo en un verdadero punto de referencia durante los momentos de incertidumbre, porque demuestra con su ejemplo que la firmeza interior puede mantenerse incluso cuando el entorno atraviesa profundas transformaciones. La conexión entre los chakras y la perseverancia revela otro aspecto esencial. Cada vez que Tauro decide continuar a pesar del cansancio, fortalece un circuito energético que incrementa su capacidad para afrontar pruebas futuras. La perseverancia deja de ser únicamente una virtud psicológica y pasa a convertirse en una práctica espiritual. Cada paso dado con paciencia amplía la resistencia de sus centros energéticos y consolida una voluntad cada vez más difícil de quebrantar. En la culminación de este recorrido simbólico, Tauro comprende que su verdadera misión consiste en convertirse en un eje de equilibrio entre el cielo y la tierra. Sus chakras actúan como raíces que absorben la fuerza de la naturaleza y como ramas que se elevan hacia la conciencia superior. La materia deja de limitar al espíritu, y el espíritu deja de alejarse de la realidad cotidiana. Ambos se unen en una misma corriente de creación, estabilidad y propósito. Así, la energía taurina alcanza una expresión de extraordinaria nobleza. Cada desafío vivido fortalece su templo interior, cada acto de perseverancia ilumina sus centros energéticos y cada elección basada en la autenticidad consolida una fuerza que no necesita imponerse para ser reconocida. Como un árbol ancestral que permanece firme mientras las estaciones cambian a su alrededor, Tauro descubre que el mayor poder no reside en resistir por simple obstinación, sino en crecer continuamente sin perder jamás la profundidad de sus raíces ni la grandeza de su espíritu.